La intensidad de uso, eso acuérdense, la intensidad de uso se usa en consultorio externo como concentración. ¿Ok? ¿Cuántas veces ha ido un paciente a pedir consulta externa? Muy bien. La siguiente pregunta dice, una unidad de radiodiagnóstico cuenta con 2 ecógrafos operativos. Se sabe que la intensidad de uso es de 3. Si cada turno genera 20 exámenes, ¿cuántos turnos deberán programar si su población a atender es de 600 personas? Ok, acá tienen que usar lápiz y papel o si no su celular, ¿no es cierto? Para que lo hagan más rápido. A ver, vayamos. Una unidad de radiodiagnóstico, dice, cuenta con 2 ecógrafos operativos. O sea, tienen 2 salas de ecografías disponibles. La intensidad de uso es de 3. O sea, cada paciente va a ir en promedio 3 veces a pedir una ecografía. Si cada turno genera 20 exámenes, ¿cuántos turnos deberá programar si su población a atender es de 600 personas? Ok, lo primero que tenemos que saber es cuántos análisis de ecografía vamos a necesitar coberturar, ¿no es cierto? Ustedes tienen 600 personas que tienen que atender. Esas 600 personas, ¿cuántas veces van a ir solicitando una ecografía a su organización o a su centro de salud? 3, ¿no es cierto? 3. Entonces, ustedes necesitan programar 1800 ecografías. Salteo, creo que no sale acá. Necesitan programar 1800 ecografías. ¿Ok? De estas, en estas 1800 ecografías, ustedes saben que cada turno va a generar 20 exámenes. Les están preguntando cuántos turnos tienen que programar. Entonces, para saber cuántos turnos deben programar, deben dividir los 1800 entre 20 exámenes por turno. 1800 entre 20 les va a salir 90. ¿Ok? Entonces, tendrían que programar 90 turnos. ¿Ok? La clave acá está en saber a qué le llaman la intensidad de uso. La intensidad de uso es el número de veces que va el paciente o la persona buscando atención. El resto es solamente dividir y multiplicar, ¿no es cierto? Esto es lo importante, la intensidad de uso. ¿Cuántas veces va el paciente buscando atención? De ahí viene. Ahora, eso de que cuenta con 2 ecógrafos operativos no tiene nada que ver, ¿no? Salvo que les pregunten cuántos turnos deberá programar por ecógrafo o por consulta. En ese caso sería la mitad, ¿no es cierto? 40, porque tienen 2, pero acá no les dice eso. Muy bien. La 23 dice, durante el último mes los consultorios de pediatría han realizado 3.500 atenciones, siendo el número de usuarios de 2.300. La intensidad de uso calculada es 1.5, 3, 0.6, 2.5 o 4.5. ¿No? ¿Cómo se hallaba la intensidad de uso? Eso, dividiendo el número de atenciones entre el número de atendidos, ¿no es cierto? Un número de usuarios. ¿Cuánto sale ahí? 3.500 entre 2.300, ¿no es cierto? Sale 1.5 y más, ¿verdad? 1.5 y más, ok. Ahí solamente se basa en el... Tienen que saber el concepto, ¿ya? El concepto. ¿Qué cosa es la intensidad de uso? ¿Qué cosa es la concentración? Vamos a ver más adelante. Muy bien. Muy bien. El otro concepto, aparte del uso, la intensidad de uso, es la utilización, ¿no? ¿Qué cosa es la utilización? Es la relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible, ¿ok? Para llevar a cabo una actividad
o por un servicio, o por por un servicio y por una unidad de tiempo. Recuerden, en el uso se relacionaba el número de atenciones sobre el número de atendidos, ¿no? Eso es, se da o se valoraba, digamos, la persona que iba a atenderse al establecimiento de salud. En cambio, en la utilización se va a relacionar el recurso utilizado, qué cosa he usado yo para atender la población, y el recurso disponible que yo tengo, ¿no? Es un análisis interno. En el otro es un análisis externo, en el uso. La utilización, los principales indicadores son el porcentaje de ocupación de las camas, el promedio de días de estadía y la productividad. ¿Okay? Esos son los principales indicadores de utilización. Vamos a ver más adelante los indicadores por hospitalización, ¿no? No es necesario que memoricen esto, pero para que lo vean los pongo: porcentaje de ocupación, el promedio de días de estadía y la productividad. Lo que tienen que recordar es la diferencia. El uso mide básicamente al usuario externo, al paciente. La utilización mide lo interno, el recurso que yo tengo y qué recurso he usado para atender a esa población. ¿Okay? Bien. Vamos a hablar ahora de algunos indicadores de proceso. Vamos a seguir hablando de los indicadores de proceso, y dentro de estos está la calidad, ¿no es cierto? La calidad en sí también tiende a ser un indicador. La Organización Panamericana de la Salud, esto recuérdenlo, define la calidad como la combinación de los siguientes aspectos: un alto nivel de excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, el mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción de los pacientes y un positivo impacto final en la salud de la población. Estas características son las que van a dar calidad o no a un servicio. ¿Ok? ¿Qué más? En un hospital, especialmente en el servicio de hospitalización, la calidad se va a medir con indicadores de mortalidad. ¿Ok? Los indicadores de calidad en un hospital o en un servicio de hospitalización son los porcentajes de mortalidad o las tasas de mortalidad: el porcentaje de mortalidad bruta, de mortalidad neta, el porcentaje de mortalidad posoperatoria y el porcentaje de necropsias. ¿Okay? Entonces, ¿qué deben recordar ustedes? Que los indicadores o la calidad en un hospital, en un servicio de hospitalización, básicamente se mide por la mortalidad. ¿Ok? Por la mortalidad. Además, vamos a tener la productividad y el rendimiento. ¿Qué cosa es la productividad? Es el número de actividades o servicios alcanzados, productos se llaman, en relación a los recursos disponibles por unidad de tiempo. Y el rendimiento es el número de productos alcanzados o actividades realizadas en relación al recurso utilizado por unidad de tiempo. ¿Okay? Uno mide los recursos disponibles en la productividad y el otro el recurso utilizado. Los más usados, o el indicador más usado es el indicador de rendimiento. Ok, ¿qué más vamos a ver? Los indicadores de resultado. Recuerden que se dividen en indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Los indicadores de resultado son la cobertura, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. ¿Ok? ¿Qué cosa es la cobertura? La cobertura es la proporción de personas con necesidades de servicios de salud que reciben atención para tales necesidades. La cobertura indica si el servicio de salud está llegando a la población que realmente lo necesita. Por ejemplo, tenemos niños menores de 1 año que llegan a más o menos 1000 adscritos en nuestro establecimiento de salud. Entonces nosotros tendríamos que llevar a coberturar en vacunas a los 1000 niños, ¿no? Para tener protegidos a todos. Si llegamos a los 1000 niños, estamos en un 100% de cobertura. Si estamos en menos, estaremos en menor porcentaje. A eso se refiere cobertura, ¿no? Las personas con necesidad de servicios de salud serían estos 1000 niños que necesitan vacunarse.
¿Ok? La eficacia se define como el logro de los objetivos o metas planificadas por los servicios hospitalarios. Permite determinar porcentualmente el grado de cumplimiento de una meta en un tiempo determinado. ¿Okay? La eficacia básicamente mide si es que se ha logrado o no el objetivo. No interesa cuánto recurso han usado, no interesa cómo han hecho, qué cosas y cómo han hecho para llegar a esa meta, ¿no? Básicamente dice si han logrado o no han logrado el objetivo planificado. La eficiencia, en cambio, es la relación entre los efectos de un servicio de salud y los recursos e insumos utilizados para producir dicho servicio. Establece la relación óptima entre recursos utilizados y resultados alcanzados. En la eficiencia, en cambio, interesa a cuántos, a cuántos han llegado a atender, a cuántos usuarios ustedes han llegado a satisfacer en sus necesidades, pero cuánto recurso han usado para satisfacer dichas necesidades. Esa es la diferencia entre la eficacia. A la eficacia lo que le importa es que cumplan con los objetivos. En la eficiencia es cuánto recurso han usado para cumplir esos objetivos. Y la efectividad mide el logro del objetivo meta del servicio a nivel de la población, es decir, el impacto como producto de un proceso. Normalmente esto se va a hacer con las tasas, ¿no? Mortalidad, morbilidad, etc. Bien. No se olviden de esta parte. Lo principal es saber que los indicadores se pueden dividir en indicadores de estructura, de proceso y de resultado. En los indicadores de estructura tienen que recordar la disponibilidad. En los indicadores de proceso y de resultado, lo que va a mandar o lo que más les pueden preguntar es el indicador de uso. ¿Ok? Esta es una, como decía, introducción a lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver lo que sí normalmente se usa, que son los indicadores por servicio, indicadores de consulta externa, indicadores de hospitalización, de emergencia, de centro quirúrgico, que es lo que más preguntan. ¿Ok? Pero no es la clasificación que ustedes deben manejar. Los indicadores, ojo, se clasifican en indicadores de estructura, de proceso y de resultado. ¿Ok? Aparte, funcionalmente se usan indicadores por servicio, que vamos a ver después. Muy bien. La pregunta 24 dice, un centro de salud tiene una meta de 180 vacunaciones por mes. Si logra vacunar a 140 usuarios, se puede afirmar que tiene una alta eficacia, su grado de cobertura es del 78%, su grado de efectividad es de 78%, tiene una pobre eficacia o tiene una buena eficiencia. Un centro de salud, dice, tiene la meta de vacunar a 180 personas, ¿no es cierto?, por mes. Y logra vacunar solamente a 140. Tendrá una alta eficacia, una pobre eficacia, una buena eficiencia. O estaremos hablando de cobertura o efectividad. Si ustedes tienen 180 acciones por realizar y solo logran hacer 140, ¿a eso qué se llama? La cobertura, ¿no es cierto? La cobertura. ¿Qué se puede afirmar de este enunciado? Que su grado de cobertura es del 78%, porque de 180 vacunaciones solo ha logrado vacunar a 140. O sea, si ustedes tienen planificado un número de acciones a realizar, la cobertura es a cuánto han alcanzado esa cifra. ¿Ok? Entonces su grado de cobertura es del 78%. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los indicadores por área o servicio. Si bien es cierto lo que hemos hablado ahora es un poco árido, pero esa es la clasificación que ustedes deben conocer. No se olviden, de estructura, de proceso y de resultado. Pero de manera práctica o de manera útil se usan los indicadores por área o por servicio, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Y eso es básicamente como preguntan en el examen de residentado también. Les van a preguntar, si les van a preguntar de indicadores,
por área o por servicio, o sea, por consulta externa, por hospitalización, por emergencia, etc. ¿No? Los indicadores por área o servicio son de consulta externa, de emergencia, de hospitalización, de centro quirúrgico, de patología clínica, de radiodiagnóstico y de farmacia. Los que están en círculo son los que más se usan. De lejos, mucho más importante es los indicadores de consulta externa, seguidos de los indicadores de hospitalización y finalmente de centro quirúrgico. ¿Okay? Esos tres son los indicadores más importantes. Uno de los indicadores más importantes de consulta externa es el rendimiento hora médico. ¿Qué cosa es el rendimiento hora médico? Es la relación entre el número de atenciones médicas en consulta externa y el número de horas efectivas. Dicho de otra forma, es cuántos pacientes atiende el médico por hora. A eso se llama rendimiento. ¿Okay? ¿Cuántos pacientes el médico va a atender por hora? ¿Cómo se saca el rendimiento hora médico? Se saca dividiendo el número de consultas médicas entre el total de horas médicas efectivas. El estándar es 5 en general y 4 en los institutos. O sea, 5 pacientes por hora en general, 4 pacientes en los institutos y, ojo, en algunas especialidades como psiquiatría o medicina física, donde uno se tiene que demorar mucho más tiempo con el paciente, puede ser de 3 o de 2 inclusive. ¿Ok? Entonces, el rendimiento hora médico, no se olviden, en síntesis es cuántos pacientes el médico atiende por hora. ¿Ok? A eso se llama rendimiento hora médico. Y en el Perú, el promedio es 5 en general. El otro indicador de consulta externa es la utilización de los consultorios físicos. ¿Ok? Ustedes tienen que saber que hay una diferencia entre consultorio físico y consultorio funcional. ¿A qué le llaman consultorio físico? Es a la estructura, ¿ok? Al inmueble. O sea, ustedes tienen un consultorio con su camilla, su escritorio, su lámpara de ganso, etc. Ese es un consultorio físico. Consultorio funcional significa cuántos turnos de consulta externa va a producir ese consultorio físico. Los turnos de consulta externa se da por norma durante 4 horas. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen el consultorio físico disponible de 8 de la mañana a 8 de la noche, van a poder realizar en ese turno 2 a 3 consultorios funcionales, ¿no es cierto? De 8 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 8, ¿no? 3 turnos de consultorio funcional. ¿Okay? A eso se llama, esa es la diferencia entre consultorio funcional y consultorio físico. Físico es la estructura y funcional los turnos de consulta que van a programar en ese consultorio. Ok. ¿Qué cosa mide el grado de uso de los consultorios físicos de la consulta externa médica? Determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención en la consulta externa, comprendiendo cada turno un tiempo de 4 horas. Ojo, esto es importante conocer. 4 horas es el estándar, ¿ok? El estándar de consulta externa. ¿Por qué? Se dice que más de 4 horas va a haber 2 problemas. Uno, desconcentración del médico, ¿no? No va a estar concentrado como al inicio. Y 2, puede volverse vector también. O sea, puede pasar de paciente a paciente alguna enfermedad. O él mismo puede ser contagiado por alguna patología que pueda traer el paciente. O sea, más de 4 horas no se recomienda hacer consulta externa, seguida. Porque claro que algunos hacen 8 o 12 horas, ¿no? Pero lo recomendable es 4 horas. Muy bien. ¿Cómo se va a hallar? Se va a hallar dividiendo el número de consultorios médicos funcionales o número de consultorios médicos que se han programado sobre el número de consultorios físicos. El estándar en el Perú es 2, o sea, por lo menos debería un consultorio físico rendir 2 turnos de consulta externa por día, ¿ok? Ese es el estándar, pero se puede llegar a 3 también sin ningún problema. ¿Qué más?
Otro indicador de consulta externa es la concentración de consultas. Es la relación entre el número de atenciones en un periodo de tiempo con el número de atendidos, sumando a pacientes nuevos y reingresantes en el mismo periodo. Sirve para establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada paciente que acudió al hospital durante un periodo de tiempo. Este indicador de consulta externa es el mismo que la intensidad de uso. ¿Ok? La intensidad de uso era para cualquier servicio que prestaba el hospital o el centro de salud o el establecimiento. Cuando se habla de consulta externa, se dice o se habla de concentración. ¿Ok? No se olviden. No es otra cosa que el número de veces que va un paciente a consulta externa, ¿no? En un periodo determinado. A eso se llama concentración. En general, la concentración se hace por año. O sea, ¿cuántas veces un paciente va a un consultorio por año? ¿Ok? Y se va a sacar el número, dividiendo el número de atenciones en un periodo a partir de enero sobre el número de atendidos nuevos y reingresos en el hospital en el mismo periodo. El estándar es 4 veces al año, ¿no? Es el promedio. O sea, 4 veces al año un paciente debería ser visto en un consultorio determinado. ¿Ok? Si es más, se puede pensar que el paciente está siendo reciclado, o sea, está siendo recitado de manera perniciosa, ¿no? Al menos eso se da, esto es básicamente en las clínicas, por ejemplo, ¿no? Para generar más consulta, más ingreso, al paciente lo hacen venir una y otra vez por cosas que ya no debe, que se podrían solucionar en una o dos consultas. Para eso sirve este indicador. Por, por consultorio. Claro, por especialidad. Por especialidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a responder las preguntas, ¿sí? Dice, se tiene una proyección de 3.000 atenciones en consultorio para este mes. Usted cuenta con 10 consultorios físicos con un rendimiento de 5. ¿Cuántos turnos deberá de programar para satisfacer la demanda? 30, 50, 120, 150 o 600. A ver, tienen una proyección de 3.000 atenciones, ¿no es cierto? Para este mes. Y tienen un rendimiento, o piensan tener un rendimiento de 5. Eso quiere decir que el médico va a atender 5 pacientes por hora, ¿verdad? Haciendo esa atención, ¿cuántos turnos deben programar? Si no les dicen el número de horas por turno, siempre deben asumir que es 4, ¿ok? Porque es el estándar, 4 horas por turno. ¿Cuánto le sale? 150. A ver, vamos a ver. Tienen 3.000 atenciones, ¿no es cierto? Su rendimiento es 5 por hora. Entonces ustedes van a hacer 5 atenciones por hora, ¿verdad? Les va a salir que deben ustedes atender o deben programar 600 horas de consulta externa. Pero ustedes les preguntan cuántos turnos deben de programar. Los turnos, recuerden, que son de 4 horas. Siempre es de 4 horas, si es que no les dicen, no les especifican si son de más o menos. ¿Ok? Si tienen 600 horas que programar,
Estas 600 horas tienen que programarlas en turnos de 4 horas por turno. ¿Ok? Haciendo la división le sale 150 turnos. Muy bien. Parecida a la otra pregunta, ¿verdad? Les ponen que cuentan con 10 consultorios físicos. ¿Ok? 10 consultorios físicos no ingresa, no tiene que ver con la respuesta, salvo que les preguntaran cuántos turnos deberían programar por consultorio. En ese caso sería distinto, ¿no? Serían 15. Pero acá les preguntan cuántos turnos en general deben de programar para satisfacer la demanda. Tienen 3000 atenciones. De estas atenciones, ustedes saben que 5 atenciones van a dar por hora por médico. Entonces, dividiendo, les sale que necesitan 600 horas médico para cubrir esa demanda. Esas 600 horas médico las tienen que dividir en turnos de 4 horas. Hacen la división y les sale 150 turnos. Ok, ¿quedó claro? ¿Sí? Bien. Ok, la pregunta 26 dice, el consultorio de dermatología pediátrica atiende a 550 niños por mes, en promedio. Si se sabe que la concentración es 2 con un rendimiento de 5, ¿cuántas horas médico deberá programar para este mes? No es parecida a la anterior, ¿verdad? ¿Cuánto sale? A ver, tenemos el consultorio de dermatología pediátrica que atiende 550 niños por mes, ¿no es cierto? Si tenemos 550 niños por mes, estos niños sabemos también que la concentración es de 2, o sea, estos niños van a venir por lo menos 2 veces al consultorio. Entonces, ¿cuántas atenciones vamos a tener que coberturar? 550 niños por 2 veces que van a venir cada uno sale 1100, ¿no es cierto? 1100. Ahora, les preguntan cuántas horas médico deberán programar para este mes. Tendrían que dividirlas, ¿no es cierto? El número de atenciones por el número de horas. O sea, tenemos 550 atenciones por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la concentración. Estos niños van a venir 2 veces. Entonces acá arriba va a ser 1100. Estas 1100 atenciones tenemos que dividirlas por 5 atenciones por hora. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro rendimiento es 5. O sea, nuestros médicos van a atender 5 pacientes por hora. Y nos están preguntando cuántas horas médico deberá programar. Ya no es turno, ¿no es cierto? Sino cuántas horas médico. Entonces, 550 atenciones por 2 son 1100 atenciones. Estas 1100 atenciones las vamos a dividir en 5 atenciones por hora. Entre 5 atenciones por hora sale a 220 horas que tenemos que proyectar para cubrir esa demanda, ¿no? La respuesta es la B, ¿no es cierto? 220 horas. Acá básicamente las preguntas que vienen de consulta externa, si les dan para operacionalizar, va a ser sobre la concentración. Ese es el punto clave, la concentración. ¿Cuántas veces viene el paciente a buscar atención?